12 fueron los apóstoles y 12 vamos a comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me deje entrar. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La celebración litúrgica, pues, de la Epifanía, que ya será el próximo domingo, gira en torno a la universalidad de la salvación realizada por Cristo. Las lecturas que vamos a tener, pues, son lecturas que nos van a orientar sobre esta vocación salvífica de los gentiles. Vocación, pues, que fue anunciada por los profetas. Según la primera lectura, nos va a señalar que ciertamente ya desde el Antiguo Testamento se viene anunciando que por el momento, primero los israelitas, luego los judíos, eran los únicos depositarios de la revelación divina, pero que estaba apuntado a que esto se iba a universalizar. Y esto está desde los textos del profeta Isaías. Esto se realizó en Cristo, por eso lo vamos a ver en la segunda lectura y la tercera lectura, pues en quien culmina y se manifiesta el plan trinitario, según el cual todos los hombres están destinados a la salvación y a ser hijos adoptivos de Dios. En esa perspectiva leeremos pues el relato de los magos, evitando una interpretación meramente anecdótica o rebajada del gran texto de Mateo 2, 1 al 12. Entonces sirva esto de introducción para tener idea clara a lo que nosotros nos vamos a acercar en este domingo sobre la vocación de la universalidad del mensaje de Jesucristo y la salvación universal. Esa es la razón, es el centro, es el tema central por el cual vamos a trabajar. No nos vamos a quedar en detalles que si era negro, que si era blanco, que si era alto, que si era bajo. Todos esos elementos no son necesarios, esos son elementos que adornan el texto. Por eso los textos que hemos anunciado, el primero estará en Isaías 60, que es el Deutero Isaías, luego el Salmo 71, que habla de esto. Bueno, no lo vamos a estudiar porque eso lo tienen ustedes en sus libros y ya que corresponden al mes de enero. La carta a los Efesios, tenemos los versículos, capítulo 3, versículos 2 y 6, y el Evangelio, que naturalmente son 12 versículos del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. En el capítulo 60 del profeta Isaías se anuncia: levántate, brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Echa una mirada a tu alrededor y observa. Todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Señor. Bien, es nuestro texto. Así que si le echamos una mirada a este texto de Isaías, vamos a notar que el texto como tal arranca en el capítulo 60 hablando de la brillantez de la luz. Levántate, dice, brilla, que llega tu luz. La luz es la gloria del Señor que amanece sobre ti. Para esto es importante imaginarse el estar en Jerusalén. Jerusalén está sobre un monte, el llamado Monte Sión. Tiene varios nombres ese monte, pero como es de imaginar, aquí en Guatemala los volcanes son los primeros que son iluminados cuando aparece el sol y todo lo demás todavía está en tinieblas, porque en la medida en que el sol se levanta, va iluminando lo que hace sombra, que va iluminando. Entonces, por eso, imaginarse uno a Jerusalén y que la luz brilla desde lo alto y ha llenado, diríamos, la ciudad santa hasta arriba, en la parte alta, donde está el gran templo de Jerusalén. Dice, ahora mira. Le invita a uno a mirar. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Sigue uno en la imaginación que está por encima de la montaña y que uno observa hacia abajo y ve que todavía la parte, diríamos, la parte llana, pues está en sombras. Y como está en lo alto, puede verse los pueblos lejanos que también están en la oscuridad. Son figuras, pues, literarias que invitan al lector a imaginarse luz y tinieblas. Ahora, y acudirán los pueblos a tu luz. Entonces ya se habla de que como es la ciudad iluminada en lo alto, es que esto lo recordar en los tiempos, bueno, a veces un poco más tardío, pero cuando el templo de Jerusalén fue forrado literalmente, a una parte del templo fue forrada en oro, aquella ciudad cuando pegaba el sol brillaba naturalmente. Ahora dice, y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Entonces ya está invitando a los reyes de los diferentes reinados que se conocen en ese momento, porque ellos también subirán al resplandor de la aurora. La aurora sabemos nosotros que es el amanecer, los primeros rayos del sol. Dice, cuando aparezcan los primeros rayos del sol, los reyes estarán atentos a visualizar la luz. Por tanto, ahora comienza ya el texto a ofrecernos otra vez otra mirada. Las miradas que tenemos en el texto, mira, observa. Echa una mirada a tu alrededor y observa. Se imagina uno hasta en la cumbre del monte y observando alrededor, como si estuviéramos sobre el volcán de agua y viendo alrededor todo lo que hay. Dice, mira, todos esos se han reunido. Vienen a ti, tus hijos llegan de lejos. Es que están retornando del exilio. A tus hijas las traen en brazos. Es decir, las mujeres vienen bien atendidas, vienen cargadas. Entonces lo verás otra vez, ven, se ha insistido en cada versículo el observar. Entonces verás radiante de alegría. Siempre la irradiación, todo es luz. Tu corazón se asombrará, se ensanchará. ¿Ve? Se va a ensanchar, dice, se va a llenar de gozo, de mucha alegría,
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Jerusalén está en lo alto, pero también está los mares, están cercanos, y dice, del mar vendrán en las barcas, en los barcos, vendrán los grandes tesoros de las diferentes naciones para Israel, para Judá, es para el templo de Jerusalén. Ahora viene una nota importante, te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Se imagina uno todo ese desierto de la Arabia, donde vienen los extranjeros con camellos. Y ellos vienen todos de Saba y traen el incienso. Por lo tanto, los que vienen son sacerdotes, traen el incienso, traen oro, porque van a buscar la ofrenda propia a un rey y proclamando las alabanzas del Señor. Se ha convertido esta caminata, se ha convertido en una auténtica liturgia. Bien, entonces tenemos el texto. Ahora vamos a acercarnos y preguntarnos, ¿qué dice el texto? Ya el texto lo tenemos claro, qué es lo que hay. Pero ahora, para comprender esta página, una de las más poéticas de toda la Biblia, son necesarios dos preámbulos, uno histórico y el otro geográfico. Comencemos por el primero, el preámbulo histórico. Comentando la primera lectura del día de la Navidad, habíamos mencionado los acontecimientos dramáticos que en el año 587 antes de la era cristiana habían llevado a la destrucción de Jerusalén. La ciudad humillada, reducida a un montón de escombros, aparece a los ojos del profeta como una viuda sentada en la tierra, sola, abatida, desolada, sin marido y privada de los hijos que le han sido arrebatados y deportados a tierra extranjera. Y ahora el preámbulo geográfico. Jerusalén está situada sobre un monte a cuyos lados se extienden dos valles citados aún en los evangelios. Por un lado están la Gehenna y el Cedrón. En la parte sur está la Gehenna y el Cedrón. Por la mañana, cuando despunta el sol, la ciudad aparece envuelta en luz reluciente, mientras que los valles continúan en las tinieblas de la noche. En la lengua hebrea, Cedrón significa oscuro. El valle del Cedrón son los dos contextos primeros. Pero este es contexto histórico geográfico desde el que habla el profeta. He aquí lo que él percibe. El alba, con su primer rayo de sol, despunta del monte de los olivos, que está, digamos, cerca de la gran ciudad de Jerusalén antigua, e ilumina la ciudad. De pronto el profeta parece estar soñando. Jerusalén, la viuda abatida, se vuelve radiante y encantadora como la joven fascinante de otro tiempo. Un manto de luz la ciñe como un vestido de 1000 colores. El vidente se acerca e invita a la ciudad a desprenderse de los símbolos de luto, a levantarse, a enjugarse las lágrimas, porque su esposo, el Señor, que la había abandonado a causa de su infidelidad, está regresando para recibirla de nuevo. No regresa solamente el esposo. También le son restituidos los hijos llevados al exilio. Solamente tienen que levantar los ojos para verlos. Regresan de lejos, las hijas vienen del brazo de aquellos que las habían raptado. Pero la visión continúa.
Ahora el profeta invita a Jerusalén a dirigir la mirada hacia occidente. En el horizonte, entre las olas del Mediterráneo, aparecen naves mercantes de Fenicia, de Grecia, de Tarsis, el mítico país donde el sol da por terminada su jornada diaria. Vienen cargadas de regalos para ella, la bendita. Del oriente se acerca una caravana de camellos y dromedarios. Traen los productos exóticos del desierto de la Arabia y de los fabulosos reinos de Sabá, especies, perfumes, oro y todo lo más precioso que existe. Todo esto ahora nos lleva a la orientación litúrgica. ¿Cuál es el sentido de esta escena grandiosa y por qué se propone para la fiesta de la Epifanía? El profeta tenía en mente un sueño: el regreso de los deportados a Babilonia y la reunificación de todos los dispersos de Israel. Un sueño difícil de realizarse porque los israelitas se habían instalado cómodamente en las tierras del exilio y no tenían ninguna intención de correr nuevos e imprevistos riesgos regresando a casa. Solo unos pocos convencidos tomaron el camino de regreso. La mayoría se quedó para siempre en Babilonia. Los que volvieron pronto cayeron en el desencanto y la desilusión. Se encontraron con una Jerusalén todavía en ruinas. No se encendió ninguna luz. Del mar y del desierto habían llegado muchas gentes, sí, pero solamente para saquear. No obstante el comprensible desconcierto y confusión, el pueblo de Israel no pensó en ningún momento en que el Señor lo hubiera abandonado o que hubiera faltado a su palabra. Aún en los momentos más difíciles, la profecía continuó. Decía el texto del Salmo 72, que es el Salmo de este domingo: vendrán las riquezas de todos los pueblos. Los reyes de Tarsis y las islas le pagarán tributo. Los reyes de Sabá y de Arabia le pagarán impuestos. Aquel día llegó y la sorpresa causada por la intervención de Dios fue tan grande que el mismo profeta, de haber seguido con vida, hubiera quedado sorprendido y estupefacto. La luz que ha surgido de Jerusalén y que ha inundado el mundo es la luz de la Pascua. Desde aquel día todos los pueblos han iniciado su peregrinación hacia el monte del Señor, hacia aquella comunidad elegida, la iglesia que ha sido colocada sobre el monte como señal para todos los hombres del comienzo de la paz sobre la tierra. Pero concretémoslo ahora en la fiesta de la Epifanía. ¿Qué significa Epifanía? Pues significa aparición del Señor. Aparición, epifánico, manifestaciones de Dios, apariciones, signos de Dios. En Oriente, donde se originó la fiesta, había sido instituida para recordar no la visita de los magos, no, sino el nacimiento de Jesús, la Navidad, la aparición de la luz. Por lo tanto, la luz es Cristo. En Occidente, donde la Navidad se celebra el 25 de diciembre, fue aceptada en el siglo IV y se convirtió en la manifestación de la luz del Señor a los paganos y en la llamada universal a todos los pueblos a la salvación de Cristo. Aquí ya concretamos o hacemos un puente recogiendo los datos de lo que hemos meditado para entrar a la segunda lectura. Por lo tanto, ya en la segunda lectura estamos con los escritos paulinos. Y en la carta a los Efesios, a la gente de Éfeso, en el capítulo 3 vamos a leer algunos versículos que van a concretar que eso que expresa Epifanía, manifestación del Señor,
aparición del Señor, ya en cristiano, San Pablo hace patente esta aparición del Señor, esta iluminación del Señor a la comunidad en Éfeso. Hermanos, supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio del cómo acabo de explicárselo brevemente, tal como se lo acabo de explicar brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. En estos 3 versículos hablamos del misterio. Y dice ahora lean toda la carta y entonces entenderán qué entiendo por misterio. Vuelve a la carga, verso 5. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas, sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. 6. Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. Aquí tenemos los 6 versículos. ¿Qué es lo que remarca? Primero, reconocer, dice, que ha sido dado por medio de una revelación, como se dio a conocer el misterio. Revelar, apocaliptein. Revelar significa algo que ha estado oculto, pero que es más o menos se tiene idea de lo que hay ahí, pero que al manifestarse, quitar el velo que cubre ese secreto, pues se da a conocer. Y por eso dice que esto, ¿cómo se entiende el misterio de Cristo? Cristo es el misterio. Ese misterio revelado, dice, que se le fue quitando los elementos que ocultaban el misterio, quién era Él. Por eso, este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas, refiriéndose a todas las generaciones del Antiguo Testamento, sino que se ha revelado ahora, ¿sí?, aquellos que son testigos calificados por Él y los profetas inspirados. Por lo tanto, va a mostrar lo revelado. ¿Y en qué consiste? Ahora habla de la consistencia, en lo que se sostiene esta revelación, este misterio, y dice que consiste en la comunicación de la buena nueva hacia los paganos, que también ellos han recibido la herencia. Era lo que decía el Antiguo Testamento, que la luz que estaba sobre Jerusalén, esta luz iba a iluminarse esa ciudad de Jerusalén y que iba a atraer hacia esa ciudad todos los pueblos. Entendamos que la gloriosa resurrección se dio en Jerusalén. Ahí murió el Señor, ahí fue sepultado y ahí se levantó de entre los muertos la luz que es Dios. Y se nos ha manifestado el gran misterio en la gran ciudad de Jerusalén. Siempre ahora nos preguntamos, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? La palabra misterio, que es la que nos ocupa en el texto de San Pablo, aparece solamente 2 veces en los evangelios, en la famosa frase de Jesús a los apóstoles: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. Óigase bien, el misterio del reino de los cielos, que está en Marcos y está en Mateo. Sin embargo, es usada frecuentemente en las cartas del apóstol Pablo y en el Apocalipsis.
En la primera parte, los primeros versículos que tenemos de la carta, dice, en Israel la palabra misterio aludía al proyecto de Dios sobre el mundo, proyecto secreto, inaccesible, por tener pues su origen en el cielo. Los hombres, se decía, no podían comprenderlo porque los caminos y los pensamientos del Señor están tan lejos de los nuestros como lo está del cielo y la tierra. Recordarán esta frase que está en Isaías 55:9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Llegaremos alguna vez a comprender qué hay en la mente de Dios? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Cuál es el sentido y el objetivo de la creación? En tiempos de Jesús se pensaba que Dios daba a conocer a algunos hombres sus proyectos arcanos mediante sueños, visiones o arrebatándolos al cielo. Son las maneras, las formas como expresa la Escritura que aquellos hombres que conocieron el misterio, pues lo conocieron de esa manera, mediante sueños. En el Antiguo Testamento tenemos a José, que mediante sueños se le revelan varias cosas. En el Nuevo Testamento tenemos a San José, que repite la misma historia del antiguo José, que mediante sueños le fue revelado el misterio de que aquel niño que había sido concebido en el seno purísimo de María era obra del Espíritu Santo. Visiones que son comunes en el Nuevo Testamento, arrebatamiento al cielo, como decía Pablo. No sé, dice, yo si subí a tal cielo, ¿qué fue lo que sucedió? También él dice, yo mismo experimenté esto. Por lo tanto, estamos frente a personas que vivieron estos misterios. En la lectura de hoy, Pablo afirma, por el contrario, que el modo de llegar al conocimiento del misterio ahora es distinto. Encargados de revelar los pensamientos y los planes del Señor no son los visionarios, ya se acabó eso, dice, sino los predicadores, los apóstoles, los profetas de las comunidades cristianas. Ellos reciben de Dios el don de penetrar en la comprensión de su misterio. Por eso dice, todo eso se acabó. Pablo lo está indicando para que las comunidades vayan entendiendo que ahora lo revelado es manifestado por los predicadores, los apóstoles, los profetas de las comunidades cristianas. No es que entre en trance un determinado miembro de la comunidad y comience a hablar y yo recibí esto, el Señor me habló. No, dice Pablo, esto ha cambiado. Llegan a comprenderlo porque están atentos a lo que el Señor realiza en medio de su pueblo. Contemplan sus obras y así reciben la revelación de lo que Dios tiene en su mente desde toda la eternidad. San Pablo se incluye a sí mismo entre las personas elegidas que han descubierto el proyecto de Dios y que han sido involucradas en su realización. En la segunda parte de este texto, los versículos 5 al 6, el apóstol clarifica finalmente en qué consiste el misterio. ¿Cuál es el misterio? Es la salvación de todos. Ese es el misterio. La herencia de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia no es privilegio exclusivo de Israel, es para todos los pueblos. Entre las antiguas generaciones, ni siquiera las personas más atentas fueron capaces de barruntar este proyecto de Dios. Estaban convencidas de que frente a él las naciones todas son como si no existieran. Para él no cuentan absolutamente nada. Ahora, sin embargo, Dios revela en Cristo Jesús que también los paganos son coherederos, copartícipes. Esas expresiones de Pablo, compañero, coheredero, compañero, copartícipe de las promesas y forman con los miembros del pueblo elegido un único cuerpo, al estilo de la primera carta a los Corintios.
Este misterio de Dios ha sido ya expresado por Pablo en el capítulo precedente, palabras conmovedoras que vale la pena fijar en nuestra memoria. Recuerden, dice a los Efesios, que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas. Él reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a todos los que estaban lejos y la paz a aquellos que estaban cerca. Ahora, como siempre, al final del comentario de lo que nos dice el texto, viene esta anotación litúrgica. Este párrafo de la carta a los Efesios queda reflejado perfectamente en el tema de esta fiesta que celebra la aparición de la luz de Cristo a los paganos. Bueno, nos incluimos nosotros no somos judíos. Y que por pura gracia de Dios vino la evangelización a este continente. Y que hemos recibido la revelación a través de la Sagrada Escritura, pero por la larga tradición de la predicación evangélica de aquellos pioneros de la evangelización en América. Vino la luz. Ahora bien, vamos a centrarnos en el Evangelio con los elementos que ya hemos anotado en la primera lectura, en la segunda y ahora en el Santo Evangelio. Son 12 versículos que tendremos que reflexionar. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo con él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, es territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con el encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto, la estrella que les apareció en Oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa. 1. Vieron al niño con su madre. 2. María. 3. Y postrándose le adoraron. 4. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí el texto. Ahora
¿Qué dice el texto? Vamos a decir primero lo que se ha dicho, pero que no es. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los magos han suscitado un vivo interés entre los fieles. Han sido uno de los temas favoritos de los artistas paleocristianos. Aparecen en sarcófagos y frescos de catacumbas con mucha más frecuencia que la escena misma de la Natividad. Los cristianos no quedaron satisfechos en las escasas noticias aportadas por los evangelios. Faltaban demasiados detalles. Se preguntaban de dónde venían, cuántos eran, cómo se llamaban, qué medios de transporte usaron, a qué se dedicaron después de regresar a sus países, dónde fueron sepultados. Como siempre, nuestra atención se va en los detalles superficiales y no apuntamos a lo esencial. Pero esto fue problema desde los primeros siglos. Por eso, muchas leyendas nacieron para responder a estas preguntas. Se ha dicho que eran reyes, que eran tres, que provenían uno de África, otro de Asia y el otro de Europa, y que eran uno negro, otro amarillo y el otro blanco respectivamente. Que guiados por la estrella se habrían encontrado en un mismo lugar y de ahí habrían recorrido juntos el último tramo del camino hasta Belén. Incluso se llamaban Gaspar, un joven imberbe y de color, Melchor, un anciano de pelo cano y barba blanca, y Baltasar, un hombre maduro y de tupida barba. Eran claramente los símbolos de las tres edades de la vida. Para el viaje, respuesta, se sirvieron de camellos y dromedarios. Después de regresar a casa, cuando ya habían llegado a la venerable edad de 120 años, como Moisés, un día volvieron a ver la estrella, se pusieron en camino y se encontraron de nuevo en una ciudad de Anatolia, centro de Turquía, para celebrar la misa de Navidad. Aquel mismo día murieron llenos de gozo. Sus restos mortales fueron llevados primero a Constantinopla, ahí en Turquía, después a Milán, hasta el año 1162, cuando fueron transferidos a la Catedral de Colonia en Alemania. Oiga, se trata de leyendas agradables y conmovedoras, pero hay que distinguirlas netamente del relato evangélico para no comprometer el mensaje que el texto sagrado quiere comunicarnos. Comencemos pues aclarando algunos detalles que tradicionalmente asociamos a los personajes de los Reyes Magos y que en realidad nada tienen que ver con lo que nos narra Mateo. En primer lugar, se dice que eran tres y que eran magos, no reyes. Cuando usted lee el texto, verá en el texto mateano, se dice, en la mayoría, o sea, nosotros ponemos tres maguitos, ¿verdad? Pero cuando usted lee el texto, dice, unos magos, unos, no dice el número. Por eso en la segunda parte que ya explicamos que eran magos, pero ya nosotros le pusimos reyes. Hasta ya hay unas canciones equivocadas de eso, Vienen los reyes de Galilea. ¿De dónde? Si no es de ahí. Mira, tantas cosas que han aparecido, pero miren, es necesario volver a lo que el texto original de la Sagrada Escritura nos enseña, que eran unos magos, no tres, pero nosotros decimos que somos tres. Bien, pero vamos a explicar. Debían pertenecer a la categoría de adivinos, de astrólogos, personas muy conocidas y apreciadas en la antigüedad por su sabiduría, por su capacidad de interpretar los sueños.
de prever el futuro y descubrir la voluntad de Dios a través de los acontecimientos normales y extraordinarios de la vida. No hay que maravillarse, pues, de que Mateo haya introducido a los magos en su relato y que los haya escogido como símbolo de todos los paganos que antes que los mismos judíos abrieron los ojos a la luz de Cristo. Entremos ahora al detalle de la estrella. Respecto a la estrella, una opinión muy difundida pues atribuía la aparición de cada nueva estrella al nacimiento de un gran personaje. Estrella grande para los ricos, pequeña para los pobres, menguante y poco nítida para los débiles. La aparición de un cometa se pensaba que era el signo de la llegada de un nuevo emperador. Pero la pregunta es esta: ¿han visto los magos de verdad un cometa? Muchos astrónomos dedicaron tiempo y energía a verificar si hace 2000 años, en torno al nacimiento de Jesús, surcó los cielos algún astro particularmente luminoso. Y verificaron que en el año 12 o 11 antes de la era cristiana pasó por la Tierra el cometa Halley. Unos años después, en el 7º antes de Cristo, se alineó por 3 veces la conjunción de Júpiter, la estrella de la realeza, con Saturno, la estrella de los judíos, según Tácito. Aunque admirables por su empeño, esta búsqueda del cometa de Belén recuerda la expedición al monte Ararat en Turquía en busca pues también del arca de Noé. Leyendo el texto de Mateo, los astrónomos deberían fácilmente caer en la cuenta de que el evangelista no alude en ningún momento a un fenómeno astronómico. Los magos ven la estrella que los precede mientras se dirigen de Jerusalén a Belén, es decir, de norte a sur. Verdaderamente único e interesante. Todos los cuerpos celestes, por el contrario, se mueven de este a oeste. La estrella de la que habla Mateo hay que buscarla no en el cielo, sino en la Biblia, que es a donde apunta Mateo, y que los demás evangelistas van a notar que es la estrella. El evangelista escribe para lectores que conocen bien el Antiguo Testamento y que por siglos esperaban ver aparecer la estrella de la que habla una misteriosa profecía contenida en el libro de los Números. Los capítulos 22 al 24 del libro de los Números narra la curiosa historia de Balaán y de su asno parlante. Balaán era un adivino, un mago de Oriente, como aquellos de quienes habla el Evangelio de hoy. Un día profetizó sin pretenderlo. Lo veo, pero no es un acontecimiento que sucederá ahora. Lo siento, pero no está aquí. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se levanta de la estirpe de Jacob. Se eleva un reino nacido en Israel. Un descendiente de Jacob dominará a sus enemigos. Así hablaba 1200 años antes del nacimiento de Jesús Balaam, el hombre de ojos penetrantes que traspasa el misterio. Es en el libro de los Números 24:3. Desde entonces, todos los israelitas comenzaron a esperar con ansia el despuntar de aquella estrella que no era sino el mismo Mesías. Presentando a los magos de Oriente que ven y siguen a la estrella, el evangelista quiere decir a sus lectores que de la estirpe de Jacob
Jacob ha tenido 12 hijos, ha aparecido por fin el liberador Jesús. Él es la estrella. ¿Tendremos que quitar la estrella de nuestros pesebres navideños? No. Sigamos contemplando esa estrella, pero digamos a nuestros hijos que no se trata de un astro del cielo, sino Jesús. Luz que ilumina a todo hombre, léanlo en Juan 1:9 o Apocalipsis 22:16. Él es la estrella radiante de la mañana. Jesucristo es esa estrella que ilumina. ¿Qué cosa verifica Mateo cuando escribe en los años 80 después de Cristo? Constata que los paganos han entrado en masa en la iglesia, han reconocido y adorado la estrella, mientras que los judíos que desde tantos siglos la esperaban, la rechazaron. El relato de los magos es pues una parábola de la que estaba sucediendo en las comunidades cristianas de finales del siglo I. Los paganos que habían buscado con honestidad y constancia la verdad han recibido de Dios la luz para encontrarla. A Mateo le urge poner de relieve otro detalle. Los magos, símbolo de los pueblos paganos, no habrían llegado nunca a Cristo sin los judíos. Con sus escrituras no les hubiesen indicado el camino. Israel, aunque no siguió la estrella, ha llevado, no obstante, a cumplimiento su misión, ser mediador de la salvación de todos los pueblos. Ahora tratemos de conectar el Evangelio de hoy con la primera lectura. El profeta decía que cuando brillara en Jerusalén la luz del Señor, todos los pueblos se pondrían en camino hacia aquella ciudad santa, llevando sus dones. Con el relato de los magos, Mateo da por realizada la profecía. Guiados por la luz del Mesías, los pueblos paganos, representados por los magos, se dirigen hacia Jerusalén para llevar oro, incienso y mirra. La piedad popular ha aplicado a cada uno de estos dones un significado simbólico. El oro simboliza el reconocimiento de Jesús como Rey. El incienso, la adoración frente a su divinidad. La mirra, su humanidad. Esta resina perfumada será mencionada en la Pasión. La leyenda de la cabalgata tampoco ha surgido de la nada. La primera lectura de hoy nos habla de una multitud de camellos y dromedarios que viene de Oriente. A diferencia de los pastores que se quedaron a contemplar y gozar de la salvación que el Señor les ha revelado en el niño, los magos se postraron en adoración. Esto recuerda el ceremonial, pues, de la corte real. La postración ante el rey y el beso de los pies, o también el besar el suelo ante la imagen de la divinidad. Los paganos han reconocido, por tanto, al niño de Belén como a su rey y su Dios, y le han ofrecido sus dones. Ellos han convertido así en el símbolo de los hombres de todo el mundo que se dejan guiar por la luz de Cristo. Son la imagen de la iglesia compuesta por gente de toda raza, tribu, lengua y nación. Pertenecer a la iglesia no significa renunciar a la propia identidad ni someterse a una injusta y falsa uniformidad. Toda persona, pues, y todo pueblo mantienen las propias características culturales. Con ellas se enriquece la iglesia universal. Nadie es tan rico como para no tener necesidad de nada, ni tampoco tan pobre para no tener nada que ofrecer. Ahora hemos leído el texto porque lo central está en el dato de la iluminación, la luz que es Cristo. Ha sido pues la lectura de los 3 textos que apuntan hacia este misterio.
Y ahora nosotros, ¿cómo le respondemos a Dios? Toda persona y todo pueblo mantienen las propias características, que era lo que decíamos anteriormente, que está repetido el texto. Toda persona, ¿ve? Y todo pueblo mantiene las propias características culturales. Con ellas se enriquece la Iglesia universal. Nadie es tan rico como para no tener necesidad de nada, y tampoco tan pobre para no tener nada que ofrecer. En la contemplación, notamos cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto. Me recojo ahora para contemplar esta obra de Dios. La estrella se detuvo sobre el lugar en que se encontraba el niño. Al ver la estrella del nuevo, los magos hablaron de inmensa alegría. Acojamos también nosotros en nuestro corazón ese gran gozo. La misma alegría anuncian los ángeles a los pastores. Adorémosle junto con los magos, démosle gloria con los pastores, exultemos con los ángeles, porque nos ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Va a ir al mercado. Cuando en la acción. ¿Cómo vamos a actuar? ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? A no perder de vista, óigase bien, a no perder de vista como luz y guía nuestra durante todo el año que apenas inicia, en todos los ámbitos de nuestra vida social, familiar y personal, la luz que es Cristo. Segundo, llevarle como luz de salvación a todos los ambientes donde exista la indiferencia hacia la fe, e incluso donde haya oposición abierta a la verdad, la luz de la salvación. Como tarea, yo me propongo en esta acción llevar la luz, que es el conocimiento de Jesucristo, a mi familiar, a personas cercanas, para que podamos compartir la luz que es Cristo. Damos gracias a Dios pues por la participación que hemos tenido, algunos como ustedes como oyentes, y luego tendremos la oportunidad de compartir. Pero oremos diciendo: Padre misericordioso, que también nosotros podamos reconocer la estrella que tú enciendes como signo de tu amor en nuestro camino, que la sigamos sin cansarnos, con insistencia en el compromiso de nuestra vida. Amén. Así que muchas gracias por haber atendido, y si tiene pues algo que comentar, pues vamos a abrir sus micrófonos y entonces vamos a compartir algo que ustedes quieran hacer o algunas observaciones que tengan respecto a los textos bíblicos. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Ermita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, Padre, bien, y saludos a todos. Muchas gracias. Pues a mí, en primer lugar, Padre, me encantó la enseñanza. Saber que un día me encontré con esa estrella que empezó a iluminar mi camino, y que en ningún momento la quiero dejar. Yo quiero seguir siguiendo esa estrella que es Jesucristo, y comprometerme con la iglesia, a seguir llevando el mensaje de Cristo, tal vez no con palabras, pero con lo que se pueda ofrecer en la iglesia, Padre. Primero, y una pregunta que me surgió, o me ha surgido hace unos días, es de cómo la iglesia, llegó a decidir que el nacimiento de Cristo era el 25 de diciembre. Que se celebrara. O que se celebrara ese día, el 25 de diciembre. Es una, diríamos, desde los comienzos nadie ha sabido ni sabemos. Los mismos evangelios, cuando se redactaron, no tenían ninguna fecha.
porque los evangelios fueron redactados casi la cuarta generación de cristianos, cuando ya los apóstoles estaban muriendo. Y por lo tanto, ¿quién iba a informar? ¿Cuándo? Nunca lo supieron. La iglesia, cuando comenzó la evangelización, pues observó particularmente en Roma, en Grecia, que ellos tenían por el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, pero que abarca 21, 22, 23, 24, 25. Hay diríamos, en Europa se da este fenómeno, que durante estos días, los días anteriores a estas fechas, los días se hacen muy pequeños. Amanece alrededor de las 9:30 de la mañana, y ya está oscuro a las 4:30 de la tarde, y a 5 de la tarde está bien oscuro. Entonces, para los antiguos, tanto para los romanos como los griegos, que tenían como divinidad al sol, ellos tenían como divinidad al sol. Y entonces decían que durante ese tiempo las tinieblas vencían al sol. Pero en este solsticio de invierno, en esas fechas que le digo 21, pero más el 25, hace un sol en el que se abre, es curioso, se abre el firmamento, porque todos los días está bien cubierto de nubes, está cubierto, pero el 25 se despeja el cielo y hace un sol que quema espantoso. Por eso los antiguos decían que la divinidad, que era el sol, había vencido, demostraba su poder, iluminando y quemando al que se le pusiera enfrente. Adoraban ese día al sol en la cultura romana y la cultura griega. Los evangelizadores, aprovechándose de eso, por eso cuando San Lucas escribe su evangelio, en el cántico de Zacarías dirá: quien nos visitará, el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Aprovechando la presentación de Jesús, que es la luz, por eso Mateo utiliza esto. Aprovechando que Jesús es la luz que resucitó, decían los cristianos, es el verdadero sol. Y por lo tanto, para los cristianos se dijo, nació el verdadero sol, nació, y pusieron la fecha del 25. Esa es la razón, porque es una razón pastoral, debido a las costumbres que tenían en el lugar, y no sabiéndose cuándo nació Jesús, entonces aprovecharon para celebrar ese día, la Natividad. Cosa que los ortodoxos los celebran el 7 de enero, el 6 de enero. Ellos celebran la Navidad el 6 de enero. Por eso la liturgia nuestra comienza 25 y termina el 6 de enero, para estar tanto cristianos de Occidente como cristianos de Oriente que dicen que nació el Señor el 6 de enero. Son fechas distintas que celebramos la Navidad, pero durante este tiempo. Ese es el asunto. Padre, y también un comentario adicional es que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen no celebrar la Navidad porque nosotros los católicos estamos celebrando esa fiesta pagana, ¿verdad? La que era lo contrario al solsticio. O sea, es un comentario adicional que le quería hacer,
que ellos dicen que nosotros seguimos en ese tema de fiestas que no son cristianas. Sí, pero es que es ahí donde nacieron los evangelios. El evangelio de Lucas nace en Grecia, pues. El evangelio de Mateo nace entre judíos y gentiles. O sea, son celebraciones paganas. Es cierto, pero ya ustedes han visto que desde el Antiguo Testamento se anuncia de que se ha de evangelizar todo lo pagano. Y eso se cumplió. Por eso no está fuera de contexto. Ahora, el literalismo protestante, pues hablará de eso, pero tampoco van a encontrar la fecha en que nació. Total, los testigos de Jehová, como no son cristianos, ellos son de la corriente judía. Russell, el que fundó esta secta, pues no creen nada del cristianismo. En Guatemala se hacen pasar como cristianos para tener adeptos cristianos, pero ellos de por sí no creen en Jesucristo, es un profeta para ellos. Así que no hay que ponerles oídos a estas gentes. Está bien, padre, muchas gracias. Bien. Padre. ¿Sí? Sí, solo quisiera hacer un comentario. Me quedaba esta inquietud en cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en Colonia en la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente ahí en Colonia. Ahí se hacía mención de la tumba de los Reyes Magos y de los huesos y todo esto. De hecho, muchas catequesis del Papa en ese año fueron sobre la estrella y todo esto. Por supuesto, la estrella como un símbolo, ¿verdad? Sí. De la guía de Dios, de la luz de Dios dentro de mí. Pero sí me acuerdo que hacía mención de la Catedral de Colonia, donde estaban los huesos de los huesos, sí, de los Reyes Magos. Yo me quedé como, sí. ¿Será que son o no son? Esto que... Mire, se aprovecha todo lo que la tradición ha conservado, porque de aprovecharse sus elementos, la gente no va a entender que es un símbolo, ¿verdad? Sino más bien que es una realidad. Pero cuando se entra directamente a lo que es la estructura del capítulo 1 y capítulo 2 de San Mateo, pues uno se da cuenta de que se trata de un midrash, es decir, de una elaboración de una catequesis que utiliza personajes para iluminar el objetivo que pretende el evangelista, en este caso, presentar la luz. En ese tema sobre cuestiones de reliquias de los santos y de todos los personajes, ustedes saben que hay tanta leyenda, ¿va? En la misma España, pues tenemos los huesos de Santiago, los de Santiago de Compostela, pero también están en Jerusalén. Aquí en Guatemala también tenemos los huesos de Rafael Andívar y también están en otro país. ¿Dónde estarán? A saber, ¿verdad? Pero la tradición, diríamos, literaria en Guatemala es Rafael Andívar, ¿no? Y nunca vamos a decir no está aquí, ¿va? O las tradiciones que tenemos guatemaltecas que Tecún Umán enfrentó a Pedro de Alvarado y después ya en las investigaciones aparece que un tal Tecún no apareció. Pero nos va bien tener un personaje como Tecún, pues. O sea, van a aparecer tantos elementos que la tradición ha creado a lo largo del tiempo para sustentar algunas cuestiones que le dan vida a los pueblos. Y no dudamos, pues, que todo esto de los magos, esto ha sido muy discutido, porque primero, para saber cuántos magos eran, unos dijeron que eran 7, porque era el número perfecto. Otros dijeron que 12, porque era el número apostólico. Y así cada quien decía diferentes números, hasta que por los
por los dones que presentaron, el oro, el incienso y la mirra, pusieron 3. Pero ya ven, después les pusieron nombres y después les pusieron color. Pero eso ya es parte de lo que la misma gente ha venido elaborando, particularmente en la literatura apócrifa, ¿no? Para poder darle una respuesta a cosas que son accidentales, pues no es que sean necesarias, pero que como el relato es un midrash y la gente nunca supo que era un midrash, pensó que era una historia. Entonces, por eso es que siempre se van a utilizar las tradiciones que hay para iluminar, pues, catequéticamente a la gente. Gracias, padre. Bueno. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lucy, ¿qué tal? Bien, gracias, padre. Pues yo solo quiero comentarles de que lo que me ha dejado la lectura del día de hoy es que me motiva más que todo a seguir leyendo la palabra de Dios y que el misterio poco a poco se vaya revelando en mi vida, pues en las actitudes, las acciones, que lo vaya poniendo en práctica para que yo vaya conociendo a la persona de Jesús, a esa luz a la que yo tengo que seguir. Entonces, voy conociéndolo y voy siguiendo la luz que es la estrella en mi camino para poder alcanzar esa luz eterna que es a la que todos buscamos. Eso es realmente lo que me motiva y la explicación que acaba de dar, porque dentro de todos los géneros literarios a veces uno no entiende entonces por qué vienen ciertas tradiciones o por qué sí se habla de paganismo, de tradición y todo. Entonces, cómo la iglesia ha ido enfocándonos a la realidad de lo que tenemos que seguir, ¿verdad? No llevándonos a cualquier parte, sino dirigiéndonos siempre a la luz, dejando a un lado todas esas tradiciones que han salido durante el tiempo, durante la época tras época, pues que le han ido poniendo, quitando, pero que la iglesia nos aclara a través de la palabra a dónde tenemos que seguir. Eso es realmente lo que hoy me ha dejado esta enseñanza. Muy bien, gracias, Lucy. Yeah. Muy bien. Padre, buenas noches. Buenas noches a todos. Padre, de verdad qué maravilla saber lo que significa cada uno de los personajes y los elementos, ¿verdad? Así como la estrella, que es lo que a mí me maravilla, usted sabe. En este caso, los ángeles, ¿cómo podemos entender que Mateo por qué los colocó? ¿Cuál fue la intencionalidad de él de colocarlos dentro del texto? ¿En qué texto tú? En el nacimiento. Sí, perdón, padre. Ajá. Es que Mateo solo usa un ángel para hablarle a José. Ah, ya, ajá. Sí, estoy confundiendo los relatos, ¿verdad? Sí, Lucas es el que usa ángeles. Ajá. Sí, Ajá. Porque era griego, ¿verdad? O sea, porque le escribía a los griegos. Escribía griegos y tiene como esto del nacimiento, nunca se sabía ni cuándo fue ni dónde. Pero es en texto lucano. San Lucas, al igual que Mateo, la luz, como ya he dicho, el plus, diríamos, de luz que se dio en la persona de Cristo fue en su gloriosa resurrección. Los testimonios de quienes vieron a Jesús lo vieron glorificado. Por ejemplo, el relato que nos plantea sobre la transfiguración del Señor. Se dice que estando en el monte Tabor, San Lucas dice que mientras oraba su rostro se puso resplandeciente y que una luz salió desde lo más profundo de Cristo y que iluminó las vestiduras que se convirtieron en blancas, que ningún pantanero del mundo puede dejarlas así. Pero esa es la luz que se da en el sepulcro en la resurrección.
Por eso cuando van a ver las mujeres el sepulcro, encuentran 2 ángeles resplandecientes, que son los que dan la buena noticia que el Señor vive. Él ha resucitado, que está vivo. Toda esa luz baña, por decirlo así, todo el Evangelio. Y para que ese baño tenga la fuente, se coloca de una vez en la cueva de Belén, lleno de luz. Y los mensajeros celestiales, al estilo de la Ilíada, la Odisea, la literatura griega, se colocan a estos mensajeros. Mensajeros que son los comunicadores de la buena noticia. Pero ahí ya se está hablando de la palabra ángelo, significa toda persona que comunica buena noticia. Entonces ya para son personajes celestes, sino que son personas concretas. Como lo utilizará San Juan en el Apocalipsis, al ángel de Esmirna, al ángel de la Odisea, al ángel va. Entonces, ¿quién es el ángel? Es el obispo el que está al frente. Entonces, en la literatura, en el Nuevo Testamento, la palabra ángelo significará aquellos que son los mensajeros de Dios. Claro, para nosotros, como nos llenaron la cabeza de que eran figuritas con alas, siempre en figuras angelicales. Pero para los primeros cristianos, ángelos es aquel que comunica la buena noticia, un obispo, un presbítero, un diácono, un laico, todos. Ya. ¿Me entendés? Sí, ya para hacerte concreto lo que escribieron los apóstoles. Gracias, Padre. Y solo otro comentario. Ay, me encantó lo que usted nos comentó de este mago del Antiguo Testamento. Del libro de los números. Sí, qué belleza. O sea, cómo conecta Mateo eso con los magos de Oriente. Sí, porque como diríamos el judío, toda esa literatura la tiene en la cabeza porque es lo que se lee en las sinagogas. Por eso él retoma esos textos que son muy conocidos para iluminar el por qué se habla de magos. Eso. Gracias, Padre. Muy amable. Buenas noches. Bien, buenas noches. Si acabó, pues se quedaron en silencio. Bueno, le damos gracias a Dios, pues, porque ahora no han aparecido más. ¿Sabe por qué? Se fueron de parranda, parece, o ya no les gustó atender la instrucción, porque son solo 24 participantes, y esos que están agregados personas que no son de la comunidad. Imagínense cómo va bajando esto, pero bueno, solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Vamos a terminar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Feliz noche.